Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Fundación Rossi por la invitación. Vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la historia de las vacunas. Van a ver que hay cosas realmente sorprendentes en esta larga historia, que comienza aproximadamente en el siglo XVII, cuando ya la viruela era una pandemia tremenda, una pandemia que venía azotando a la humanidad desde tiempos remotos, mataba a millones de personas. Una pandemia que no, esta viruela, ¿no? No hacía distinción entre ricos y pobres, ¿no? Mendigos y príncipes, digamos, mataba a todo el mundo, por supuesto con más asiduidad a los sectores más desprotegidos, ¿no? Que tenían menos defensas, pero también a los reyes, ¿no? Así murió, por ejemplo, Luis XV de Francia o Luis I de España, ¿no? Eh, en China, que también era una enfermedad tremenda, había, por supuesto, una medicina muy desarrollada, como ustedes saben, una medicina milenaria que trabajó en muchas cosas muy interesantes, como la acupuntura, por ejemplo, y empezaron a ensayar un proceso, algunos lo sitúan un poco antes, pero aparentemente empezó a usarse efectivamente en el 1700, 1600 y tanto, que era lo que se llamó la variolización, es decir, la utilización de crostas de la viruela, transformadas en polvo, que eran aspiradas por los pacientes, en este caso niños en un principio, y acá suena muy cruel esto, ¿no? Y efectivamente vamos a ver la aparición de niños reiteradamente en los experimentos, lo cual tenía que ver con muchas cosas, ¿no? El lugar del niño en la sociedad en aquel momento, que era prácticamente un objeto, una propiedad de las personas adultas, donde no existía esta idea de los derechos del niño, ¿no? Es un contexto completamente diferente, el niño era casi un objeto, ¿no? Y por lo tanto también se explicaba esto, no digo que se justificara, sino que se explicaba, porque el niño estaba claro que no había tenido previamente la enfermedad, porque la enfermedad era tremendamente cruel, y dejaba muchas marcas en la cara, en la piel, en distintas partes del cuerpo, fundamentalmente en la cara, ¿no? Por eso era una enfermedad tan odiosa, ¿no? Que dejaba una marca de por vida. El método era hacer aspirar con una cañita pequeña, los polvos de esta enfermedad a los niños, y este proceso comenzó a dar resultados, se empezó a expandir por todo Oriente. Después se cambió por otro método que era un poco más directo, que era pasarse las ronchas de la enfermedad de una persona a otra, una enfermedad atenuada, ¿no? Las personas que tenían síntomas muy leves, se les raspaba el brazo, donde tenían la pústula, y se le ponía otra, haciendo el mismo raspaje para que ingresara en la piel y empezara entonces el proceso de inmunización. Así se vacunaba y se vacunó durante muchísimo tiempo. Como dije, este método se expande por todo Oriente y llega a Estambul, a lo que los europeos llamaban la puerta de Europa, la gran puerta, y allí estaba una mujer muy interesante, estamos hablando ya de principios de 1700, Lady Montagu, una mujer que era escritora, una de esas mujeres tan interesantes de comienzos del 18, que ya empezaban a tener su propia personalidad, la necesidad de escribir, de dejar sus pensamientos y pareceres. Lady Montagu, que era la mujer del embajador británico en Estambul, eh, conoce este proceso. Ella había padecido la enfermedad de chica, se le había muerto un hermano, y entonces decide probar, aplicándolo a una de sus hijas, este proceso, y da un muy buen resultado de inmunización. Lleva el método a Inglaterra, y le propone a la sociedad científica hacer esta aplicación en público. Se hace esta aplicación y comienza a difundirse, llega al otro lado del Atlántico. Por ejemplo, el presidente Washington hace vacunar a todo su ejército. Él había tenido también la viruela, y habían quedado marcas muy tremendas en la cara también. Y comienza también una fuerte campaña antivacuna, una campaña que se expande por los medios de prensa, que va a durar mucho tiempo esta campaña antivacuna. Y paralelamente, digamos, se produce un hecho muy interesante, quizá conociendo un poco el método, pero un personaje muy particular llamado Edward Jenner, un muchacho que había nacido en Berkeley, en Inglaterra,
muy observador, que era poeta, músico, pintor, científico. Observa que mientras todo el mundo se enfermaba de viruela, con consecuencias graves y con altas tasas de mortandad, esto no les pasaba a las lecheras, o que la transitaban muy levemente o que directamente no se enfermaban. Y observa que las lecheras solamente tenían unas pústulas en las manos, y él entiende que eso era una forma de viruela atenuada, una forma de viruela leve, y de ahí entonces decide un día de 1796 probar nuevamente con un niño, el hijo de su jardinero, llamado Jane Phipps, un niño de 8 años, al que le hace esta inoculación con este raspaje del brazo. El niño enferma levemente de viruela, y luego, para comprobar que está inmunizado, le inocula una viruela de una persona seriamente afectada y el niño queda sin ningún tipo de consecuencias ni síntomas, ¿no? Así nace entonces un 14 de mayo, un día como el de mañana, de 1796, casi oficialmente la vacuna, incluso el nombre, ¿no? Porque Jenner la va a llamar Vaccination, con doble C, en honor a la vaca, en latín, ¿no? Vaca con doble C, y ahí nace el concepto o el término de vacuna, ¿no? La mujer que vale la pena, ¿no?, que recordemos estos nombres, el del niño, ¿no?, Jane Phipps, y de la lechera que le da la posibilidad de hacer la vacuna, que es Sarah Nelme, una lechera de la zona. Cuando Jenner aplica este método, que empieza a resultar muy efectivo, se conoce en la prensa, hay un gran debate, y comienzan una fuerte campaña los antivacunas, tanto en Europa como en Estados Unidos, con revistas incluso especializadas en atacar a los de las vacunas. Un poco la fantasía, que está muy bien dibujada, ¿no?, con muchos caricaturistas, es que a la gente le salían porciones vacunas, iba tomando forma de vaca a través de una vez que era inoculada con la vacuna. La discusión llega incluso al Parlamento inglés, ¿no?, donde finalmente los antivacunas son derrotados en un debate muy interesante que dura varios días, y el Parlamento decide acompañar a Jenner e incluso darle un subsidio de 10.000 libras, que, como ustedes se podrán imaginar, era mucho dinero, y Jenner publica en 1798 su libro, sus experiencias, y comienza entonces a expandirse el método de la vacunación brazo a brazo por todo el mundo, ¿no?, por todo el mundo conocido. Esto llega a España en el año 1800, o sea, bastante poco tiempo después, y ahí el médico de la corte, un personaje muy interesante llamado Francisco Gabriel Balmes, de la corte de la corte del rey español Felipe IV, hace una serie de propuestas en torno a cómo expandir la vacuna, ¿no? El rey estaba realmente muy preocupado, porque perdón, Carlos IV era el rey, Felipe IV no, Carlos IV. El rey Carlos IV estaba muy preocupado porque estaba teniendo muchas pérdidas económicas, ¿no?, en los reinos de América, en la propia España, y quería ver cómo se podía difundir esta vacuna. Había sufrido pérdidas de familiares en torno a la viruela, y entonces Carlos IV le encomienda a Balmis, que tenía esta propuesta, de hacer una expedición filantrópica de la vacuna, un hecho realmente de novela, al tal punto de novela que hay 2 libros de novelas sobre esta expedición filantrópica de la vacuna, hay 2 películas, un documental que pueden buscar en internet, eh, y es realmente de novela lo que pasa, ¿no?, porque Balmis organiza la expedición, el rey Carlos IV le otorga un barco, que es el María Pita. María Pita era una heroína gallega que en 1598, de La Coruña, ¿no?, de la zona de Galicia, resiste la invasión inglesa. Es una de las heroínas de la resistencia, de la defensa de La Coruña frente a la invasión inglesa, ¿no? O sea que el nombre de María Pita es un nombre interesante, ¿no?, ya que estamos hablando de una defensa frente a una invasión o a un mal muy grande, ¿no? En ese barco, María Pita, el barco cedido por el rey Carlos IV a Francisco Javier Balmis, van 22 niños, los conocidos como los niños de la vacuna. De hecho, una de las novelas se llama así, Los niños de la vacuna.
que son huérfanos, son de un orfanato de La Coruña, a los que se va inoculando de dos en dos, con esta forma de traspasar el virus atenuado de brazo en brazo. Hay 4 cirujanos, 4 médicos y una enfermera, que es un poco un personaje muy importante en esta historia, Isabel Sendal, que es la que va a tratar de, bueno, de contener efectivamente a estos chicos. Imagínense ustedes, ¿no? Dejar atrás su tierra, un barco hacia lo desconocido, el destino del barco era América, y van a ir recorriendo distintos puertos vacunando a la gente del lugar, ¿no? La idea era que el niño que lo portaba la vacuna se la traspasara a una persona y de así una a otra se iba vacunando a toda la población que se podía y que quería y que no estaba ganada por los antivacunas de la época, ¿no? La expedición llega primero a Tenerife, en las Canarias, y ahí comienza entonces la vacunación. Luego llegando, bueno, a Puerto Rico, bueno, a las distintas islas del Caribe, donde pasa lo mismo, ahí se dividen. Por un lado va Salvani, que era uno de los cirujanos hacia el norte, hacia la zona española del actual Estados Unidos, ¿no? Recordemos que toda la zona del sur de Estados Unidos pertenecía al Reino de España, como después va a pertenecer a México y que fue anexada al territorio norteamericano en 1848, cuando México pierde en la guerra con los Estados Unidos territorios como Nuevo México, Utah, Texas, ¿no? Bueno, Arizona, toda la zona sur de California, por supuesto, ¿no? De los Estados Unidos. Y hacia el sur sigue Balmis también, y luego volverá Salvani a vacunar a la gente de la línea de la costa del Pacífico, ¿no? Fundamentalmente a los países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, llegan a Chile, México, por supuesto, ¿no? Se encuentran con una sorpresa interesante los miembros de esta expedición, y es que ya existía la vacuna en muchos puertos americanos, ¿no? ¿Cómo era posible? Bueno, por el contrabando. Así como el contrabando traía de todo, también trajo la vacuna, ¿no? La trajo en esta forma, en esta misma forma, a través de los esclavos, a veces que eran inoculados y se iban pasando la vacuna por orden del negrero que los traía para evitar muertes y no tener pérdidas en este comercio tan nefasto, ¿no? Que era el comercio de seres humanos. Y bueno, así llegó la vacuna a México, por ejemplo, y llegó a otros puertos. Como había llegado, curiosamente, también a Buenos Aires, bastante tempranamente, fíjense ustedes, en 1798 ya había llegado a nosotros la vacuna a través de Miguel O'Gorman, ¿no? Miguel O'Gorman, que fue un gran médico del Río de la Plata, uno de los pioneros de la medicina aquí entre nosotros, y que empezó a vacunar con este método mucho antes de que llegara esta expedición, que a Buenos Aires no llega la expedición, llega a otros lugares, y va a estar acompañado por médicos tan interesantes como Muniz, por ejemplo, y en 1805 hay una fuerte epidemia de viruela. Recordemos que estas epidemias eran letales porque había muy pocos métodos para curar a la gente, para atender a la gente, ¿no? No había prácticamente hospitales, había muy pocos hospitales. Las condiciones sanitarias de Buenos Aires eran pésimas, como de otras muchas ciudades, ¿no? Donde faltaban aguas corrientes, faltaban las cloacas, circulaban todo tipo de roedores, las condiciones de higiene de la población eran muy pobres, ¿no? Muy básicas, y por lo tanto era un caldo de cultivo para la enfermedad. Había muy pocos médicos, al punto tal que los vamos nombrando, ¿no? De estos pocos médicos que existían en aquel Buenos Aires, ¿no? Y ahí tanto O'Gorman como Argerich y como un personaje realmente muy interesante que va a ser el padre Saturnino Segurola, cuando andan por la avenida Segurola se preguntarán quién era, qué es Segurola, qué quiere decir Segurola, ¿no? Más allá de la famosa esquina de Segurola y Habana, donde vivía Maradona, pero Segurola, Saturnino Segurola, era un sacerdote autodidacta, que se interesó mucho por la medicina y fue un gran promotor de la vacuna entre nosotros, ¿no? Y hay un personaje de nuestra historia, un personaje múltiple, a quien que seguramente todos los que nos están viendo quieren mucho como yo, que es nada más y nada menos que Manuel Belgrano,
que cumple un papel muy importante en todo esto. Ustedes saben que la vacuna fue resistida, como dije, hubo campañas fuertes contra la vacuna, y Manuel Belgrano desde el consulado, recordemos que desde 1794 Belgrano, después de haber estudiado en Salamanca, en Valladolid, y recibirse de abogado y de economista, tenía un cargo en el virreinato, era secretario del consulado, alguien que se toma muy en serio el puesto, que teóricamente era para promover la industria, la agricultura, la educación, cosa que al virreinato no le interesaba mucho, pero a él sí. Así que yendo un poco en contra de las ideas del virrey, el propio Belgrano empieza a difundir todas estas ideas, estas novedades, ¿no?, de la educación. Será el primero que hable de educación pública entre nosotros, de igualdad entre el hombre y la mujer, la promoción de la agricultura, de la industria, de las novedades. Y además de esto, donde él impulsa fuertemente la vacunación y brega para que sea obligatoria, también lo hace desde los periódicos en los que escribe. Por ejemplo, el Telégrafo Mercantil, el primer periódico del Río de la Plata, fundado en 1801 por Francisco Cabello y Mesa, y bueno, con una redacción muy interesante en la que estaba él, estaba Labardén, estaba Castelli, y desde las páginas de este diario, del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, va a seguir impulsando fuertemente la vacuna, tratando de que mucha gente acceda a ella y que entienda las ventajas de la vacunación. Segurola vacunaba los jueves, bajo un árbol en la zona de Parque Chacabuco, en la calle Puan, en la actual zona de Parque Chacabuco, en la quinta de su hermano. Ponía un cartel que decía: se vacuna los jueves. La gente iba a vacunarse entonces, de la mano de Segurola, y a la vez cada vacunado, como sabemos, reproducía, daba la posibilidad de seguir vacunando a otras personas, ¿no? Es muy interesante este rol del padre Segurola, y el de Belgrano, que va a llevar la vacuna a donde iba, que tenía gente con la vacuna en el brazo dentro de sus tropas, y la lleva a la campaña del Paraguay, con lo cual lleva la vacuna por todo nuestro litoral, por las provincias de Entre Ríos, de Corrientes, de Santa Fe, de la actual provincia de Misiones. También lo hará en la campaña al norte, y cuando, un poco antes, ¿no?, cuando él es electo vocal, la Junta, por iniciativa de Belgrano, plantea la necesidad de la obligatoriedad, crea la Junta de la Vacuna, empieza a darle presupuesto a Segurola y a la gente que está encargada de la vacuna, para que la vacuna se extienda a la mayor parte de la población posible, ¿no? Fíjense qué bueno saber que esta gente, ¿no?, que Belgrano, al que solamente a veces asociamos a la creación de la bandera, también tuvo que ver con la difusión de algo tan importante como la vacuna, ¿no?, la vacuna antivariólica que empezaba a difundirse entre nosotros, ¿no? Mientras tanto, en Europa sucede un hecho muy importante con un científico inglés llamado John Snow, que descubre eh, algo, la posibilidad de luchar contra un mal tremendo que era el cólera, ¿no? El cólera azotaba frecuentemente a Europa desde la época del Imperio Romano y antes también, y en 1830-31 hay una gran epidemia de cólera en toda Europa, que afecta a nuestro querido general San Martín, que estaba viviendo en ese momento en Francia, que cae enfermo de cólera junto a su hija, y ahí ocurre un hecho muy significativo, porque estando ellos enfermos de cólera, viviendo en París, que estaba absolutamente desbordada por el cólera, va a ser atendida la familia San Martín por un médico argentino llamado Mariano Balcarce, y como diría Gabriel García Márquez, nace el amor en los tiempos del cólera, y así Merceditas se enamora de Mariano y nace el amor en medio de la enfermedad del cólera, ¿no? Pero volviendo en esa misma época, contemporáneamente a esto, Snow empieza a trabajar en la posibilidad de una vacuna en torno al cólera, habiendo descubrido el factor desencadenante, y algo muy importante que era la posibilidad de contaminarse y enfermarse con el agua. Había toda una teoría muy fuerte de la teoría de los humores, de los miasmas, que la gente solamente contraía enfermedades a través del contacto directo, de la saliva, del aliento, ¿no?
y el agua aparece acá como un vector realmente importante. Porque es interesante decir que en las pestes hasta la actualidad prácticamente, hubo un poco esto con el H1N1, pero fue un poco más tardío. Es la primera vez con esta pandemia que estamos padeciendo, la pandemia tremenda que nos azota, ¿no? El coronavirus, que se descubre una vacuna durante el desarrollo de la pandemia, es la primera vez que ocurre, ¿no? Y que rápidamente se puede aplicar, esto no pasaba. Por ejemplo, cuando se produjo la terrible epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires en 1871, que fue una epidemia que mató al 10% de la población de Buenos Aires, la gente no tenía idea de por qué se contagiaba. Y recién se va a saber 10 años después, cuando el doctor Finlay descubra que el vector, el causante de la fiebre amarilla, es un mosquito llamado Aedes aegypti, el mismo mosquito del dengue, y que bueno, que por supuesto la gente en ese momento fantaseaba con qué podía hacer, por qué me está pasando esto, cómo me enfermo, y suponía e inventaba montones de remedios caseros que no tenían ningún efecto, y la peste terminó en Buenos Aires después de haber matado a tanta gente, más de 14.000 personas, cuando vino el frío, porque el vector era este mosquito, y el mosquito se murió en aquella Buenos Aires gélida de 1871, mucho más fría que la actual, donde había escarcha, donde el mosquito le resultaba prácticamente imposible reproducirse y vivir en invierno, así que la gente no entendió por qué se terminó la peste cuando vino el frío, porque no sabía todavía cuál era el vector, ¿no? Este es un detalle interesante que ahora lo sabemos, ahora tenemos vacunas frente a lo que pasaba en aquel momento, ¿no? Un personaje muy importante en esta historia de las vacunas es Luis Pasteur, ¿no? Luis Pasteur es un hombre que se dedicaba a la ciencia, un gran investigador, y que, bueno, empieza a trabajar en torno a una teoría muy interesante que va en contra de la generación espontánea. Él dice que las cosas no se dan espontáneamente, sino que hay factores exógenos que producen las cosas, ¿no? Y en este sentido, bueno, hubo mucha contra, mucha gente que entendía que estaba en contra de las escrituras o que estaba en contra de lo que decían los evangelios, digamos, de la generación natural. Él decía que no era un gran católico, sino que estaba hablando de ciencia y de cómo podía aportar la ciencia a esto, ¿no? Eh, y él es el que descubre una vacuna muy importante de una enfermedad tremenda, que era muy común, que era la rabia, ¿no? La rabia que era transmitida por las ratas eran habitantes habituales de las ciudades, convivían con la gente, igual que los gatos y los perros, y la muerte de rabia, que era una muerte tremenda, una muerte muy cruel, no había manera de evitarla, ¿no? Y él descubre, empieza a trabajar con una teoría de los virus atenuados, que es una casualidad, porque él está trabajando con el microscopio, con unos virus, y el ayudante se va de vacaciones y los deja, y cuando vuelve esos virus están completamente atenuados, y esto es lo que va a iniciar esta teoría de la aplicación de virus atenuados, ¿no? Él le aplica en un chiquito, el llamado Mestier, un niño, 13 vacunas, 13 inyecciones con la rabia, con el tema a partir de una piel de conejo y una parte del cuerpo de un conejo, extrae esos fluidos de un conejo que tenía la rabia, atenuados, y el niño se salva, ¿no? Y ahí comienza entonces a aplicarse esta vacuna antirrábica que empieza a salvar tantas vidas, ¿no? Ahí ya empieza otra manera de aplicarse la vacuna, estamos hablando ya a fines del siglo XIX, donde ya sí aparece la jeringa, la aguja, una cosa más parecida a lo que nosotros entendemos hoy por una vacuna, ¿no? El Pasteur también, por supuesto, es el autor del proceso de pasteurización, de esterilización, un hombre clave en lo que tiene que ver con la vacuna a nivel mundial. El siglo XX será un siglo pródigo, ¿no? En vacunas van apareciendo vacunas para prácticamente todas las enfermedades. Una muy importante fue la que tuvo que ver con la poliomielitis, ¿no? Una enfermedad tremenda que hubo una fuerte epidemia a mediados de los 50 a nivel mundial, y ahí primero el doctor Sack y después el doctor Sabin hacen un gran aporte con la vacuna. Muchos deben recordar, bueno, los más mayorcitos, que nos daban con un tarrón de azúcar, la Sabin oral, ¿no? Esta memoria de la vacuna.
Y esta evolución, esta historia de la vacuna ha podido ir terminando con algunas enfermedades, como por ejemplo la polio en el hemisferio occidental y la viruela a nivel mundial, ¿no? La viruela fue eliminada a nivel mundial en 1977. Ya no tenemos viruela en el mundo. Esto tuvo que ver con la vacuna, fíjense todo lo que costó, todo este recorrido increíble que hemos hecho, ¿no? Este viaje por la historia y por el mundo, las resistencias, muchas veces producto de la ignorancia, otras veces producto de algunos intereses, ¿no? Lo que le costó a los científicos imponer su criterio, imponer que tenían la verdad y que podían salvar tantas vidas, ¿no? Pensemos todo el daño que había hecho la viruela. La viruela mató millones de personas a lo largo de la historia, ¿no? Justamente el siglo XVIII fue un siglo tremendo para la viruela, y antes también, el siglo XVI, estamos hablando siempre de millones de muertos, ¿no? Fíjense solamente el ejemplo de la conquista de América, donde a Cortés le sirvió mucho la viruela. Sus soldados traían la viruela, no como vacuna, la traían como enfermedad. En algunos casos algunos se habían curado y tenían todavía la posibilidad de contagiar. Y eso llevó a la mortandad impresionante en América, ¿no? Fue una enfermedad que diezmó a las poblaciones americanas que no tenían ningún tipo de defensa frente a ese mal, ¿no? Fue una de las causas de la victoria de Cortés en la conquista de México, la enorme mortandad de los aztecas a partir de la llegada de los españoles con la viruela. Entonces, un detalle que no se suele contar tanto, ¿no? De este triunfo de Cortés, que tuvo mucho que ver con esta especie de guerra bacteriológica que hicieron los españoles también en América cuando trajeron todas las pestes de las que portaban, entre ellas la sífilis, por ejemplo, ¿no? Que durante un tiempo se decía que era americana, pero está probado, más que probado, lo pueden chequear, como se hace ahora inmediatamente. Es una enfermedad de origen europeo, ¿no? Que se acusaba a los americanos de ser los portadores. Pero bueno, lo importante es que hoy tenemos vacunas, hoy estamos en una condición distinta a la que se estaba indefenso en aquellos momentos, ¿no? Y cuánto costó, y fíjense que estamos hablando de más de 200 y pico de años, ¿no? Para empezar esta carrera por la salud, a partir de la vacuna, a partir de esta gente observadora, esta gente empática, ¿no? Preocupada por los otros, por pensar cómo se puede hacer para que la gente se evite estos males y esta mortandad. Así que bueno, este fue un recorrido que espero que les haya gustado, que les haya dejado la inquietud para seguir viendo, seguir leyendo sobre este interesante tema de la historia de la vacuna. Seguramente nos volveremos a ver este año en alguna otra charla aquí para la Fundación Rossi. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho y que tengan una buena noche.